Muy buenas tardes, compañeras. Hoy nos convoca una socialización a partir de un mapa conceptual desde la asignatura Historia de la Pedagogía y la Didáctica, orientada por el profesor Alonso José Larreal Bracho. La temática que vamos a abordar es pedagogía versus didáctica, y el equipo de trabajo está conformado por Alba Guerrero, Adriana Contreras, María Fulla, Yolima Palacio y quien les habla, Lida Castellanos. Vamos a iniciar con las diferencias entre pedagogía y didáctica en esta primera parte del mapa conceptual. Bueno, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias, profe Lida. Para hablar sobre las diferencias entre la pedagogía y la didáctica, lo vamos a hacer a partir de 3 puntos, desde su definición, desde su objetivo y desde su enfoque. Estos desde la visión que tienen Rosa Celis y Zambrano. La pedagogía se define como el hecho de conducir al niño, ¿cierto? Y es un término que viene del griego, donde paidos significa niño y agos significa conducir. Entonces, antiguamente se creía que el pedagogo era quien conducía al niño y en este proceso lo acompañaba, lo llevaba a la escuela y estaba como al pendiente de que realizara las actividades que allí se le asignaban. Con el transcurso del tiempo, este concepto de pedagogía se volvió mucho más amplio y concibe la formación del ser humano en todos sus ámbitos. La didáctica es un término que también viene del griego, de palabras como didascalia, didaskei, didascat, y se concibe como el hecho de enseñar, instruir y exponer con claridad. Entonces acá podemos ver una diferencia a partir de la definición del término, como el uno hablas desde conducir al niño y como el otro hablas de ese proceso de enseñanza. Desde el objetivo se dice que la pedagogía estudia el fenómeno educativo de una forma global, da respuesta a la pregunta ¿cómo educar? Mientras que la didáctica busca cómo enseñar de manera efectiva, considerando al docente, al estudiante, el contenido y el contexto de una forma global. Y vamos a mirar nuestra última diferencia entre estos dos conceptos a partir de su enfoque. Desde la pedagogía vemos que esta es global, reflexiona lo que es el proceso de educación en sus componentes de enseñanza-aprendizaje teóricamente y genera modelos y teorías educativas en función de un contexto y de la época histórica, ¿cierto? Lo podemos ver con el ejemplo de la pedagogía tradicional, como esta daba como respuesta a un contexto histórico de su época y como ahora en nuestra actualidad hablamos de lo que es la pedagogía constructivista que busca dar respuesta como a los desafíos que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente. La didáctica que se dice que es específica, pero es importante que tengamos en cuenta que esta viene ligada a un campo disciplinar. No es lo mismo hablar de didáctica en matemáticas que hablar de didáctica en ciencias naturales o hablar de didáctica en español o en lenguaje. Son diferentes. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudio de los métodos, las estrategias, los recursos y las técnicas que facilitan el aprendizaje. Bueno, teniendo en cuenta estos 3 componentes para establecer sus diferencias, a manera muy general podría decir que la pedagogía es teórica. Esta reflexiona globalmente la educación, mientras que la didáctica es específica y práctica. Diseña y aplica intervenciones pedagógicas concretas. Un ejemplo de ello lo podemos ver dentro de nuestras aulas de clase cuando queremos enseñar un concepto tan abstracto como es el de la célula, que es allí donde ponemos en juego todas esas estrategias que como docente me permiten que el estudiante aprenda qué es una célula de manera didáctica, buscando los recursos, buscando las estrategias que hagan más eficientes este proceso de enseñanza dentro del aula de clase para favorecer de manera efectiva su aprendizaje. Muchas gracias, compañeras. Gracias, profe. Bueno, en segunda instancia están las relaciones entre pedagogía y didáctica. Desde su definición, estas tienen una relación, sin embargo, guardan algo de diferencia. Entonces,
La pedagogía es una ciencia que estudia la educación de manera integral. Y la didáctica, entonces, es esa disciplina que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es ese paso a paso que le permite al docente, al estudiante, aprender de manera dinámica y un poco más espontánea. El objeto de estudio básicamente son los estudiantes y por ende el docente. En ambos surge el tema de investigación. El docente para llevar al aula, entonces se vale de esa didáctica basada en las teorías que nos genera la pedagogía, ¿cierto? Su finalidad para la pedagogía es reflexionar el para qué se enseña, ¿cierto? Para qué la educación. Y la respuesta que daría la didáctica es a través de todas las técnicas y métodos que ésta tiene para formular nuevas estrategias y llevarlo al aula. Eso lo dice Meriu y Camillioni. Bueno, esas relaciones, como lo sabemos, entonces la pedagogía es una disciplina madre que integra la didáctica como una parte del saber pedagógico, ¿sí? Y a su vez la didáctica es subsidiaria de la pedagogía, pues aplica sus principios en el aula, lo dice también Vixio y Camillioni, ¿sí? ¿Cuál sería la perspectiva crítica entre estas dos? Entonces, pedagogía transformadora y política de una educación, ¿sí? Que tenga libertad, mientras que la didáctica pues ya viene siendo como esa técnica que guarda un enfoque, ¿sí? Con un criterio basado en una observación y en una necesidad. Veamos el rol entre estas dos. Entonces, la didáctica, esta va bajo el diseño de actividades, ¿sí? Es una estrategia de enseñanza, esta tiene pasos y formas para evaluar, ¿sí? Entonces, allí la importancia de las herramientas, un diagnóstico, una mesa redonda, diferentes formas para. Veamos la pedagogía. Entonces, esta le facilita el tema de la inclusión y la equidad para todos, que sea la misma enseñanza, el mismo método y que todos, sea género, edad, lo que sea la persona, que tenga la posibilidad de aprender en el mismo contexto y estado. A su vez, la pedagogía nos sirve de base para la formación de los educadores, ¿sí? Esta tiene dentro de sus formas epistemológicas teorías para que los docentes tengan esa facilidad de adquirir conocimiento, ¿sí? Listo. Y pues que haya un impacto, por ende, en la sociedad. Esta sería la intervención. Gracias. Bueno, para continuar, les hablaré sobre la diferencia entre didáctica general y didáctica especial. Dos enfoques claves para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, para comenzar, podemos decir que la didáctica general se ocupa de los principios, de los métodos y las estrategias que son válidos en cualquier contexto educativo, sin importar la asignatura o el nivel. Es decir, ofrece un marco amplio y transversal para la labor docente, tal como lo señala Tardif 2012, quien dice que esta didáctica proporciona las bases, proporciona las estructuras que orientan la acción docente en términos universales. Aquí hablamos, por ejemplo, de cómo planificar una clase, de cómo motivar a los estudiantes, de cómo evaluar o cómo organizar el aula. Ahora bien, cuando hablamos de didáctica especial, eso da un paso más allá y se centra en los métodos específicos para enseñar cada disciplina en particular. Según Jimeno Sancristán, en el 2000, dice que su finalidad es responder a las particularidades del conocimiento de cada asignatura, con el fin de facilitar el aprendizaje más efectivo. Entonces, en otras palabras, mientras que la didáctica general propone estrategias aplicables a cualquier situación educativa, la especial adapta esas estrategias a las necesidades concretas de cada materia. Un ejemplo nos puede ayudar a verlo mejor. Entonces, desde la didáctica general podríamos abordar cómo generar un ambiente motivador en el aula, pero desde la didáctica especial pensaríamos en cómo usar problemas para desarrollar, por ejemplo, el pensamiento matemático,
o cómo emplear lecturas guiadas para mejorar la comprensión lectora en lengua castellana, por decir algo. Otra diferencia importante en este nivel es la especificidad. La didáctica general es más flexible y adaptable, mientras que la didáctica especial es más detallada y precisa, ya que debe responder a retos particulares que presenta cada disciplina e incluso a las dificultades que los estudiantes pueden tener en ciertos contenidos. Entonces, en síntesis, podríamos decir que ambas se complementan. La didáctica general nos da un marco común, nos da los fundamentos, y la didáctica especial, en cambio, nos ofrece herramientas específicas para lograr una enseñanza eficaz en cada área. Tal como lo expresa Alves y Almeida, 2016, donde dice que estas dos dimensiones son igualmente necesarias para una práctica docente sólida, reflexiva y contextualizada. Listo, muchas gracias. Gracias, profe. Ahora desde las relaciones entre didáctica general y especial, cito a Camilloni 1998, que a su vez cita a Juan Amos Comenio, y dentro de la multiplicidad de relaciones destaco estas cuatro. La primera, complementariedad. Desde la didáctica general, aquí se enfoca en qué se enseña y por qué se enseña, desde la parte teórica. Desde la especial es el cómo se enseña, es decir, cómo llegamos a que mi estudiante llegue a ese conocimiento a través de nuestra creatividad, de nuestro desempeño en la forma de planeación, de recursividad, de material didáctico, etcétera, teniendo en cuenta pues las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes. Una segunda relación es la fundamentación. Desde la didáctica general se basa en los principios, en las teorías, en los enfoques, en las planeaciones, es decir, en el cómo aprende. Mientras que la especial va enfocada al cómo se enseña. La adaptación, caracterización, particularidad. Aquí también juega un papel importante las inteligencias múltiples, sabiendo que no todos aprenden o aprendemos de la misma manera, ni estamos motivados de la misma manera. Entonces aquí juega nuestro papel como docentes, un papel muy importante para que podamos llegar a ellos a través de esa recursividad, creatividad, uso de material y diversidad de estrategias. Otra relación es la aplicación. Para la didáctica general es la que tiene que ver con las ideas generales, como su nombre lo dice, es decir, no tiene en cuenta ninguna disciplina como tal, mientras que la especial se enfoca en una particularmente, como todas las que dentro de la educación colombiana están establecidas, como las matemáticas, las ciencias, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, y que pues todas tienen una forma diferente de enseñar, que muchas veces puede que concuerden con esas adaptaciones o con esas estrategias o esos procesos, pero cada una desde su línea tiene una especificidad o un enfoque al que debe llegar de acuerdo con aquello que se quiera aprender. Y una cuarta relación es la retroalimentación. La miramos primero desde la didáctica especial, donde con el quehacer pedagógico pues hay grandes desafíos disciplinares, como ya mencionamos anteriormente, y con esos desafíos y con esa creatividad se pueden lograr grandes cambios, grandes cosas, grandes construcciones, y que todo esto puede generar nuevas teorías que abarcarían lo que es la didáctica general. Entonces, aquí vemos la relación muy estrecha, no pueden ir una desligada de la otra. En esta didáctica o en esta relación, pues se cita a Juan Amos Comenio, considerado el padre de la didáctica, quien nos ha enseñado también a través de la Carta Magna las estrategias, los recursos, la metodología, y que ha ocasionado revolución con el uso del material concreto como la forma más eficiente de generar conocimiento en los estudiantes. Es mejor aprender haciendo que aprender de pronto oyendo y mirando, que no aplica para todo,
pero en caso de los estudiantes y bueno, y en todas las ramas, porque si vamos a mirar la práctica, siempre necesitamos estar haciendo para poder aprender, poder aplicar aquello que en teoría estamos asimilando cognitivamente. Muchas gracias. Bueno, compañeras, ustedes han hablado o han traído a este diálogo dos elementos muy significativos e importantes para la educación. Considero que también es importante traer a reflexión dos figuras centrales cruciales en la esencia de la educación, que son el currículo y la labor del docente o la práctica docente. En primera medida, hablar del currículo como ese constructo que surge a partir de los fundamentos teóricos y epistemológicos que nos brinda la pedagogía. Este currículo pues, es un marco orientador que responde a un qué se espera que los estudiantes aprendan. De alguna manera también responde a un cómo, pero se enfoca más en lo qué se quiere lograr con la educación. Desde una mirada de un teórico, de un, digamos, docente, investigador, que es Lawrence Steinhaus, él habla del currículo como un elemento vivo, como un ente que no está quieto, que no solo es letra escrita, sino que es dinámico, que está como digamos, en movimiento constante de acuerdo al lugar en donde se aplica. Es interactivo, es muy complejo porque tiene mucho dentro de su estructura y está en constante evolución, porque no tiene que ser estático y siempre el mismo, ¿no? También Michael Fullen habla de que este currículo, una vez llevado a la práctica, se convierte en un proyecto social y cultural, porque se adapta a las necesidades de una región, de un grupo, digamos, de un contexto. Entonces, digamos que en esencia ese currículo no es solamente una estructura escrita, es una estructura que se vivencia. En segunda instancia, pues hablamos del docente y toda la práctica de su accionar dentro de la implementación de la pedagogía, que lo hace a través de la didáctica como el medio que le permite aterrizar y vivenciar ese currículo. Es en la práctica docente donde se interpreta, se analiza ese currículo y se adapta, pero también se materializa, se lleva a la vida, a la ejecución, es dentro de un contexto educativo. Entonces, pues se tiene en cuenta este elemento en la práctica y en esencia esa es su relación, ¿no? Es el docente quien lo dinamiza, quien lo lleva a la realidad. La principal relación entre estas dos figuras radica en su interdependencia dialéctica. Se necesitan mutuamente en el ejercicio de educar. El docente hace uso del currículo, pero el currículo es quien alimenta también las prácticas pedagógicas, ¿no? La buena implementación del currículo depende del maestro, de la práctica, de la interpretación que le dé y de la dinámica que proponga para hacerlo, es decir, de toda la didáctica. Sin él, pues, si el docente no lo propone de esta manera, pues entonces sería solamente una letra muerta, por muy bien desarrollado o escrito que esté, ¿no? El docente, pues entonces es quien tiene la capacidad de revisarlo, de mejorarlo y de impulsar incluso mejoras o reformas a ese currículo con el fin de lograr un propósito, ¿no? El aprendizaje que en nuestros niños. Y la idea es que si el docente logra que los estudiantes se involucren, se cuestionen, comprendan verdaderamente
y aprendan, entonces el currículo habrá cobrado sentido, entonces estaría cumpliendo su propósito. Digamos que se necesitan mutuamente, como docentes necesitamos del currículo, pero el currículo necesita del docente para que cobre vida, para que se contextualice y se aterrice. Y en ese orden de ideas, pues puedo concluir que estos 4 elementos o estas 4 figuras están totalmente interconectadas y se integran para integrar la educación, valga la redundancia. Muchas gracias. Gracias, profe. Para finalizar, acá presentamos la bibliografía, que son las fuentes consultadas para fortalecer este mapa conceptual. Entonces, pues de esta manera damos por concluido, pues teniendo en cuenta que la pedagogía y la didáctica conllevan al aprendizaje y que desde Paulo Freire nos deja el mensaje de que la educación es un acto de amor, por lo tanto, es un acto de coraje. De esta manera, pues, damos por terminada nuestra intervención en este mapa conceptual. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, compañeras.